va más en el cómo te respetas tú a ti mismo. Entonces las personas de afuera, si ven que tú no te respetas a ti mismo y tú no te cuidas a ti mismo y tú no te aseas, tú no te limpias, tú no te tienes un cuidado básico. Yo no te estoy pidiendo que tengas que ir todos los días a la peluquería o que tengas que ir una vez a la semana a arreglarte el cabello y arreglarte la barba y arreglarte las uñas o arreglarte la piel, a hacerte tratamientos. Yo no te estoy pidiendo que tengas un sobreexceso de cuidado. Estoy pidiendo que tengas un cuidado mínimo. Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto. El día de hoy vamos a ampliar un poco el estilo en el cual vamos a trabajar en el podcast. Una de las razones es que siento que ya hemos hablado mucho sobre el tema de desarrollo personal y aunque me encanta este tema y podemos hablarlo durante mucho tiempo, eventualmente siento que los temas ya se han hablado bastante, ya hemos repetido muchas veces la misma información con diferentes palabras, así que quiero compartir con ustedes algo un poco diferente y es hablar de temas que están ocurriendo en la actualidad y cosas que están ocurriendo en la actualidad con una perspectiva más enfocada al desarrollo personal y al crecimiento personal. Así que vamos a empezar a leer más artículos y vamos a empezar a leer más cosas que nos puedan interesar sobre el tema del desarrollo personal. De esta forma podemos ampliar no solamente nuestros conocimientos, sino que también utilizar los que ya tenemos para ver con un ojo diferente, con una perspectiva diferente, las cosas que están ocurriendo en el mundo actualmente. Así que empezamos viendo un artículo, o voy a empezar leyéndoles un artículo. No voy a leer el artículo completo, obviamente, pero me pareció interesante el tema en el cual se centraba este artículo y por lo cual quiero hablar de él, y es sobre 10 comportamientos sencillos que hacen que las personas te respeten más. Vamos a ver cómo se manejan estos 10 hábitos que supuestamente son sencillos y vamos a analizarlos referente al lente o a la perspectiva del desarrollo personal. El primer hábito que esta persona recomienda para que te respeten más es no siempre estés disponible. Esto es un concepto muy común que existe en el sistema evolutivo humano, en el sistema de consciente humano. El siempre estar disponible o el concepto de escasez, para ser más específico, es algo que manejan mucho los psicólogos para que las personas se interesen en las cosas. Esto lo aplican mucho las personas que estudian marketing. Para las personas que han estudiado marketing, saben que esto funciona. El concepto de escasez es algo que en nuestro cerebro activa una enorme cantidad de neurotransmisores que nos incitan a querer comprar y a querer conseguir las cosas. Entonces, mientras menos haya disponibilidad, hay más exclusividad. Lo que la mente activa en el momento en que siente que hay algo que no está siempre disponible es la sensación de exclusividad. Es decir, si yo paso tiempo con esta persona que nunca está disponible, eso quiere decir que yo soy exclusivo. Eso quiere decir que esta persona está disponible para mí y no está disponible para todo el mundo. Entonces eso me hace sentir especial. Como te hace sentir especial, quieres pasar más tiempo con esta persona. Entonces, si tú eres una persona que no está siempre disponible para los demás, esto atrae. Esto normalmente es algo que es atractivo para otras personas porque las personas sienten que tienen que ganarse tu tiempo, ganarse la oportunidad de estar contigo. Ahora, esto también tiene su contraparte y es el hecho de que no porque siempre te hagas el que no quiere estar con las personas van a querer estar contigo. Va a llegar un punto donde eventualmente las personas van a decir, bueno, si esta persona nunca puede estar conmigo o se la tira de que es demasiado especial para estar conmigo, pues no voy a buscarlo, no voy a querer estar con esta persona. Y esto hay que estar consciente de esto. No hay que abusar de esto de siempre hacerte el importante o de siempre hacerte el que nunca tiene tiempo, porque eventualmente las personas también se agotan. La escasez no siempre significa que el producto sea de lujo. A veces también lo hacen por necesidad. Y si tienen la necesidad de ti por algo en específico y tú no estás presente para estas personas, pues desafortunadamente estas personas van a pasar de ti. No van a querer estar más contigo y van a satisfacer sus necesidades de otra manera. Y de otra manera puede ser simplemente buscándose a otra persona que les haga felices también. Ahora, el segundo punto que habla este artículo es habla menos. Esto es algo que sí es cierto y estoy completamente de acuerdo con este artículo en el sentido de que hablar menos genera más respeto, pero no en el sentido en que tal vez muchas personas creen. Ya tengo un episodio del podcast, creo, no sé si lo llegué a montar o no, referente a cómo es que hablar menos te genera una sensación de confianza.
Porque cuando hablas menos tienes la capacidad de analizar más las cosas, tienes la capacidad de interpretar mejor las cosas, de analizar mejor las cosas, de ver las cosas de una manera diferente. Y aparte de eso, cuando hablas, tienes la oportunidad de controlar el flujo de la conversación. Esto es cierto, hay estrategias de carisma donde hablan cómo el expresarte menos o cómo el conversar menos o el cómo opinar menos en una conversación tiene efectos fundamentales en el flujo de cualquier conversación. Entonces, si hablas menos, tienes más control de la conversación porque eventualmente cuando hables tienes suficiente información de cosas que han dicho las otras personas y puedes cambiar el ritmo de la conversación o cambiar la dirección de la conversación o incluso el enfoque de la conversación. Esto es una herramienta muy poderosa y estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, también tienes que tomar en consideración que depende del ambiente en el que estás. Si estás con un grupo de amigos y estás relajado y estás tranquilo, no tiene mucho sentido que seas tan precavido con lo que dices o que seas tan analítico con lo que dices. Yo, en lo personal, lo hago porque así soy yo y es mi personalidad. Yo soy una persona que soy extremadamente analítica. A mí me gusta analizar mucho las cosas a fondo. Entonces es normal que esto sea así en mi caso. Yo siento que yo no tengo que estar diciendo demasiado, sobre todo cuando son temas de los cuales no estoy 100% seguro al momento de hablar. Por ende, no opino tanto de esas cosas. Sin embargo, no quiere decir que no tenga derecho a opinar o que no pueda opinar. Simplemente no lo hago porque es mi personalidad. Entonces es ese balance. Si estás con un grupo de amigos y es algo más relajado, es algo más tranquilo, no tengas tanto problema en soltarte un poco. No tienes que mostrar respeto. Pero sí es cierto que mientras menos hables, es más fácil para ti marcar el ritmo de la conversación y ganas más confianza porque obtienes información sin dar opiniones erradas o sin dar opiniones que tal vez están fuera de lugar. Entonces es cierto que hablar menos tiene una ventaja en este sentido. Ahora, sé relajado y muévete lento. Esto es algo que me da risa porque esto me lo enseñó a mí un tío hace muchísimo tiempo. Él le gustaba mucho también los temas de desarrollo personal y también le gustaban mucho los temas de crecimiento y de seguridad y confianza. Y una de las cosas que él me contó o me dijo fue, ¿por qué caminas tan rápido? Y yo, bueno, porque tengo que llegar al sitio. Y me dice, sí, pero si tú eres importante, y esta fue la forma en la que él me lo planteó, que esto fue hace mucho tiempo atrás, él me dice, si tú eres una persona importante, las personas van a esperar por ti. Tú no tienes que cumplirles a ellas nada. Estas personas van a esperar por ti. Y me pareció muy importante y muy impactante este concepto porque hasta cierto punto, pues, tiene una razón de decirlo. Ojo, no estoy 100% de acuerdo en el sentido de que, o sea, yo tampoco soy quien, el rey del mundo, como para que la gente esté esperando por mí. Si yo llegué a un acuerdo con una persona y la persona me dijo que llegara a cierto punto, tengo que llegar a esa hora. Y si estoy tarde por alguna situación externa, pues intento llegar rápido, si es un compromiso. Yo soy una persona que soy muy comprometida con el llegar a tiempo y con la disciplina en ese sentido. Pues considero una persona que soy muy responsable en esa parte específicamente. Me considero bastante exigente y si las personas no llegan a tiempo, me molesto. Por ende, soy igual de exigente conmigo mismo referente a otras personas. Sin embargo, creo que esto va más allá al hecho de decir de si no tienes ningún compromiso, o sea, si no tienes ningún apuro, si no tienes ninguna responsabilidad como tal que cumplir, muévete más suave y más tranquilo, no hay apuro. Cuando te mueves más lento, le das señales a tu cerebro de que todo está bajo control. En cambio, cuando te empiezas a mover rápido, el cuerpo tiene la necesidad, el cerebro entiende que tiene que liberar adrenalina y empiezas a alterarte y a perder el control. Y una de las cosas que tienes que tener para tener confianza es tener el control de la situación. Muchas personas piensan que el cerebro le manda señales al cuerpo, cuando realmente hay muchas veces que el feedback es al revés. Hay muchas veces que el feedback es del cuerpo a la mente. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, si empiezas a correr y empiezas a obligarte a llegar al sitio rápido, tu cuerpo empieza a liberar adrenalina porque cree que está en una situación de peligro. Recuerda que el cerebro no tiene la capacidad de determinar que la situación de peligro es que vas a llegar tarde al trabajo o que te está persiguiendo un león. El cerebro no tiene la capacidad de diferenciar ninguna de esas dos cosas.
Por ende, es más fácil para el cerebro simplemente liberar adrenalina, porque él dice, si estoy corriendo es porque mi vida depende de esto. Y si mi vida depende de esto, por supervivencia tengo que correr y salvarme. Entonces, cuando tú caminas más lento, le das señales al cerebro de que todo está bien, de que todo está bajo control y de que todo es mucho más fácil de hacer y de controlar. Y no tienes que perder el control porque no hay un peligro, porque todo está bien. Y por ende, al tu cerebro estar más tranquilo, tu lenguaje corporal va a demostrar seguridad y va a demostrar confianza. Y a las personas les gusta demostrar este tipo de cosas porque se sienten bien consigo mismo. Pule tu apariencia física. Bueno, creo que no tengo mucho que decir referente a esto. Ahí sí es cierto que hay un tema bastante subjetivo de a qué me refiero yo con pulir tu apariencia física, porque es cuestión de gustos, ¿no? Hay personas que les gustan ciertos estilos, hay personas que les gustan ciertas cosas, hay personas que les gustan ciertas formas de vestir o ciertos colores, pero sí considero que tiene que haber como un mínimo, ¿no? Que representa lo que tal vez tú te valoras a ti. Honestamente, esto es un tema que a mí me costó mucho entender, pero que viví muy, muy personalmente. Cuando yo estaba pasando por procesos difíciles, cuando estuve pasando por muchos procesos difíciles, con una depresión bastante fuerte, y no lo estoy diciendo depresión de la boca para afuera, o sea, fue una situación bastante personal y bastante fuerte a nivel interno. Cuando estaba pasando por estos procesos, una de las formas en la que empecé a reflejar esta incomodidad o estos sentimientos negativos fue con mi forma de vestir. Pero no era porque vestía de cierta manera o no era porque utilizaba cierta ropa, era porque la ropa que estaba utilizando estaba rota o no estaba bien, estaba sucia, no me importaba salir con ropa sucia, con ropa desarreglada o con ropa rota y vieja. Entonces, hay una parte en la cual en la forma de vestir o en la forma en la que te expresas en tu vestidura refleja mucho lo que dice de ti. Y en este sentido no tiene nada que ver con lo que a ti te gusta utilizar o qué estilo de ropa te gusta utilizar. Tiene más que ver con el hecho de que si la ropa que tienes está limpia o está sucia, si está rota o si está bien hecha. Ni siquiera te voy a decir si es de buena calidad o no, porque no tiene nada que ver con la calidad, pero por lo menos es vestirse de una manera decente, una manera en la cual tú le demuestres al mundo que tú estás preocupado por la ropa que estás utilizando, porque es la impresión que le das a otras personas. Y la impresión que le das a la otra persona es lo que te genera respeto de otras personas hacia ti, que es el punto principal de este artículo, cómo transmitir y generar respeto. Entonces sí, realmente la ropa tiene mucho que ver con el cómo nos representamos nosotros ante el mundo, pero no es el estilo, no es qué estilo de ropa utilizas, no es los colores, no es si tiene simbolitos. Fíjense, por ejemplo, yo tengo una camisa de Capitán América. Eso no significa que no genere respeto cuando esté en la calle, simplemente significa que me gusta Capitán América. Pero yo me aseguro, por ejemplo, de que esta camisa esté limpia, no esté sucia, no esté rota. Esas son las cosas que realmente importan y eso es la parte en la que yo considero que tienes que pulir tu apariencia para poder generar respeto. Aquí dice uno que me da mucha risa y es, habla más lento. Hablar más lento tiene sus pros y sus contras de generar respeto a nivel psicológico y esos son los que yo considero que son los importantes, pero no es por lo que la gente piensa. Porque hay personas que hablan rápido y hablan bien y son muy inteligentes. Hay un político, bueno, él no es político, pero él es una persona que habla en público que tal vez algunas personas conocen, Ben Shapiro. Él es una persona, un comunicador, por así decirlo, que está muy metido en la política y él es muy famoso porque él habla extremadamente rápido. Pero lo que dice, o sea, es una persona que tiene mucha información y cuando la transmite, a pesar de que la transmite rápido, lo que está diciendo, digamos que hasta cierto punto tiene una información válida. No está diciendo cosas por simplemente decirlas. ¿Cuál es el tema de hablar lento? Hablar lento te permite pensar mejor lo que estás diciendo. Muchas personas, como mecanismo de defensa, hablan rápido por el simple hecho de querer hablar rápido, porque eso les hace sentir de que son inteligentes. Hay muchas personas que piensan que hablar rápido es símbolo de ser inteligente y esto no es así. Al contrario, cuando hablas lento le permites a tu cerebro pensar exactamente lo que vas a decir.
Esto va muy de acuerdo con el hablar menos. Esto va muy de la mano con el hablar menos. Cuando hablas mucho más lento, te equivocas menos, como me acaba de pasar a mí. Cuando tú hablas lento, tu cerebro tiene más control de lo que vas a decir y cómo lo vas a decir y cómo lo vas a pronunciar. Y las personas te respetan más por el hecho de que lo que estás diciendo suena de manera fluida, suena de manera congruente, suena de una manera apropiada. Esa es la verdadera forma de verlo cuando estamos hablando de hablar lento. Tampoco es que vas a hablar así, porque eso suena completamente anormal. A lo que se refiere es intenta disminuir un poco la velocidad en la que normalmente hablas, de tal manera que puedas brindarle a tu cerebro la oportunidad de controlar de cierta manera o de pensar de cierta manera lo que estás diciendo y no vayas a decir cualquier barbaridad y cualquier tontería, cualquier estupidez que se te pase por la mente sin siquiera tomarte la molestia de pensar que lo que estás diciendo es apropiado y de decirlo de manera apropiada. Si hablas muy rápido, es mucho más fácil que se te enrede la lengua al momento de hablar. Y cuando alguien está hablando y está dando una explicación súper interesante de un tema súper profundo y tú ves que esta persona está hablando muy bien y de repente se le enreda la lengua, no es que no le tengan respeto a la persona porque se equivoque, porque todos nos podemos equivocar. Yo me equivoco en este podcast a cada rato y ustedes se deben haber dado cuenta. Pero se pierde el flujo de la comunicación. Y esto es importante. Cuando tú estás transmitiendo respeto a través del dominio que tienes de un tema y resulta que pierdes el flujo de la comunicación porque te equivocaste, desafortunadamente las personas no es que te pierdan el respeto por el simple hecho de perderte el respeto, sino que pierdes el flujo de la comunicación. Y al perder el flujo de la comunicación, pierdes la atención de esa persona. Entonces, pienso yo que esto va más allá del simple hecho de querer hablar lento para demostrar seguridad y miren mi tiempo. También me recuerdo mucho haber escuchado del profesor Jordan Peterson cuando él decía que una de las mejores estrategias que él tenía para dar sus charlas era hablar pausado. Pero no es porque él hable pausado porque tenga que hacerlo. Él dice que es la mejor manera que él tiene para controlar lo que dice y ser sabio con las palabras que utiliza y que aplica y ser elocuente con las palabras que aplica en sus charlas. Porque él justamente dice que una de las peores cosas que le pueden ocurrir a alguien en su nivel es que alguien utilice las palabras que él dijo y las tergiverse solamente porque no está aplicando la palabra exacta y apropiada. Por eso es que él es muy cuidadoso con las palabras. Y me parece que esto también tiene mucho sentido. Al momento de tú hablar con una persona y quieres demostrar respeto, o sea, quieres que las personas te respeten, una de las mejores estrategias que puedes hacer es ser elocuente con las palabras que estás utilizando y utilizar las palabras apropiadas para que no se tergiversen. Si utilizas una palabra equivocada o si utilizas una palabra que no aplica de manera apropiada para lo que estás diciendo, realmente vas a perder mucho respeto de las personas porque no estás utilizando la palabra que corresponde. Sé que hay una barrera cultural, sé que hay un tema de perspectiva cultural referente a este tema y es muy normal, no todo el mundo utiliza las mismas palabras para las mismas cosas, pero intentar acercarte en la medida de lo posible a la palabra correcta para lo que estás diciendo, creo que es algo muy importante para poder comunicarte con las personas y hablar con las personas y por eso es que es recomendado hablar más lento, por dos cosas. Uno, le permites al cerebro pensar las cosas antes de decirlas, evitar que se te trabe la lengua y perder el flujo de comunicación y también utilizar las palabras apropiadas para que no se tergiverse el mensaje que quieres transmitir. Ahora, conoce tus límites y aplícalos. Uy, esto es importantísimo. Los límites. Es importante que como persona tengas límites. Es importante que como persona tengas unos límites preestablecidos, ¿verdad? Es importante que tengas unos límites preestablecidos al momento de interactuar con una persona, ¿ok? Es importante que siempre estés consciente de cualquier cosa que sobrepase tus límites y tienes que ponerlos en claro y hacerlos respetar. Esto va más allá de simplemente generar respeto o transmitir respeto. Es también
respetarte a ti mismo como persona. Y esto es algo que yo he hablado muchísimo con ustedes en el podcast aquí, sobre todo cuando hablamos de interacciones sociales y amistades y familia. Una de las cosas que siempre tienen que tener en consideración es que tienes que colocarle límites a las personas. No solamente en las conversaciones, también a nivel físico y también a nivel psicológico. Hay personas que son abusadoras de límites. Tal vez no lo hacen por maldad. Hay que estar consciente. No todo el mundo actúa de esta manera o comete estos errores o hace estas cosas por maldad. Yo lo entiendo, pero no significa que no le tengas que dar a entender a esta persona que está pasando un límite tuyo. Una de las razones por las cuales es importante que lo hables es porque si no lo aclaras de antemano y luego un día explotas, vas a quedar como el malo porque nunca dijiste nada. Es como que ahora es que te molestaste, ahora es que te sentiste mal. Y realmente no es así. Realmente te sentías mal antes, solamente que nunca se lo dijiste a esta persona. ¿Ok? Entonces colocar límites y colocarlos de manera apropiada y hacerlos respetar no solamente transmite un mensaje de confianza, porque tú mismo te estás colocando límites, tú mismo estás haciendo respetar tus límites, sino que también te evita un problema futuro de que si estás con un grupo de personas o si estás con una persona que está constantemente rompiendo estos límites y en algún momento explotas y pierdes el control de la rabia por ira, por un ataque de cólera, porque estás agobiado y estás cansado de estar con estas personas y que estén constantemente rompiendo tus límites, entonces el que perdió el control fuiste tú. Y eso te hace perder respeto completamente. Eso, ninguna persona te va a respetar si eres una persona que pierde el control. Pero una de las mejores maneras de evitar perder el control, además de practicar ciertos ejercicios de meditación que siempre hablo con ustedes y tener autocontrol emocional y todo lo demás e inteligencia emocional, hay que estar consciente que todos los seres humanos tenemos un límite. Hay que estar consciente que todos los seres humanos tenemos un tope de cosas que podemos tolerar. Y para evitar caer en ese tope, para evitar llegar a ese tope, lo primero que tienes que hacer es poner límites y de antemano, desde el principio, decirle a las personas, hey, este es mi límite y hasta aquí llego yo. ¿Ok? El siguiente punto es mejora tu apariencia. Creo que esto va en diferente al tema o al punto que dije anteriormente y es referente a la apariencia física. Me imagino que se refiere específicamente a lo que es la parte del cuidado y el aseo personal, lo cual hasta cierto punto es cierto. Lo cual hasta cierto punto es verdad que si eres una persona que eres aseada personalmente y tienes las manos limpias, tienes la cara limpia, si estás limpio, si estás aseado, no necesariamente tienes que oler de cierta manera, no necesariamente tienes que peinarte de cierta manera, no necesariamente tienes que tener la barba de cierta manera, en el caso de los hombres que tengan barba o de las mujeres que tengan que tener las uñas de cierta manera, pero sí es cierto que al igual que con la ropa tienes que demostrar un cierto nivel de cuidado, tienes que demostrar un cierto nivel de protección, no sé cómo decirlo, eso demuestra que te importa a ti mismo tu apariencia, te importa a ti mismo tu aseo, te importa a ti mismo tu salud, porque también eso es salud. Y sí, aunque no lo crean, esto también se refleja de una manera u otra en el cómo tú te ves a ti mismo. Si tú eres una persona que no te importa si hueles mal, si tú eres una persona que no te importa tener las manos sucias, o si eres una persona que no te importa no estar bien aseado, eso también se ve mal. O sea, las personas no te pueden respetar si no te respetas tú a ti mismo. Esto es un símbolo de respeto. Esto va más allá de simplemente querer verte bien para atraer a otras personas, que obviamente también está atada una cosa a la otra, pero es más allá, va más en el cómo te respetas tú a ti mismo. Entonces las personas de afuera, si ven que tú no te respetas a ti mismo y tú no te cuidas a ti mismo y tú no te aseas, tú no te limpias, tú no te tienes un cuidado básico. Yo no te estoy pidiendo que tengas que ir todos los días a la peluquería o que tengas que ir una vez a la semana a arreglarte el cabello y arreglarte la barba y arreglarte las uñas o arreglarte la piel, hacerte tratamientos. Yo no te estoy pidiendo que tengas un sobreexceso de cuidado. Te estoy pidiendo que tengas un cuidado mínimo. Te estoy pidiendo que tengas hasta cierto punto una base de salud y bienestar para ti, que huelas bien, que te veas limpio, que te veas como una persona que de verdad te cuidas a ti mismo, porque recuerden que el aseo personal va más allá de las apariencias y tiene mucho que ver con la salud física y la salud mental. Pero
En este caso estamos hablando, por ejemplo, de la salud física. Entonces, si eres una persona que te aseas, si eres una persona que te lava las manos, si eres una persona que te cuidas, no vas a sufrir enfermedades. Y como no vas a sufrir enfermedades, vas a ser una persona más sana. Entonces, las personas que tienen un mayor cuidado personal son asociadas a personas que se cuidan su propia salud, porque se quieren, porque se respetan, porque se aman. Entonces, cuando te quieres y te amas a ti mismo, una de las formas de demostrarte quererte y amarte, una forma de demostrártelo, es tener aseo personal y estar cuidándote personalmente tú. Y cuando las otras personas ven esto, dicen, ah, mira, esta es una persona que se cuida, esta es una persona que se quiere, esta es una persona que se ama, esta es una persona que está pendiente de su apariencia, pendiente de sí mismo. Entonces, en ese momento, es que las personas empiezan a aumentar el respeto que te tienen. Porque obviamente esas cosas la gente la ve, las personas ven esas cosas. Las personas ven si hueles mal, o bueno, no ven, o huelen. Las personas huelen si no tienes un buen olor, o ven si estás desarreglado, si tienes las manos sucias. La gente cree, muchas personas piensan que esto no se ve, o que esto no se siente, o que esto no se percibe. Y créanme, señores, es impresionante ver cómo las personas se pueden dar cuenta de esto. Y son pequeños detalles, pero la gente se da cuenta y uno cree que no. Y cuando uno empieza a hablar de estos temas, la gente tiene un mecanismo de defensa muy enorme porque no, es que a mí no me importa y todo lo demás. Señores, esto te tiene que importar. La gente se da cuenta de esto y puedes perder amistades, puedes perder relaciones sociales, puedes incluso perder tu trabajo por el hecho de tener un descuido en tu aseo personal. Así que tienen que tener mucho cuidado con este tema. El siguiente punto dice, intenta dejar, o más bien intenta no, deja de intentar impresionar a todos. Creo que esto se explica muy fácil. Yo tengo un episodio específicamente en el podcast donde hablo justamente de por qué intentar impresionar a las personas es la peor forma de transmitir confianza. Porque cuando intentas impresionar a las personas, normalmente te sobreesfuerzas. Y cuando te sobreesfuerzas, uno, las personas se dan cuenta de esto. Uno se da cuenta cuando alguien está intentando quedar bien o intentando quedar de manera inteligente. Y número dos, cuando estás sobreesforzándote para hacer algo, es más probable que te equivoques, porque tu cerebro no lo está haciendo de manera natural. Recuerden que hay dos partes del cerebro, el consciente y el subconsciente. El subconsciente hace las cosas de manera automática y las hace casi de manera perfecta. Digo casi porque hay obviamente un factor error, hay un enorme, o sea, hay una pequeña cantidad de errores que puedes cometer, sobre todo cuando hay una alteración en el escenario. Por ejemplo, caminar. Muchas personas caminan sin darse cuenta, sin pensar que están caminando. Esto es el subconsciente. Sin embargo, si hay algo atravesado en la calle y las personas, su cerebro no lo procesa, obviamente se pueden tropezar y caer, pueden cometer errores porque hay una alteración en el escenario, como les dije. Pero en la mayoría de los casos, si fuese un camino completamente plano, sin inclinaciones ni nada por el estilo, las personas van a poder caminar sin caerse. Esto es el subconsciente. El consciente, por el contrario, es cuando hacemos actividades pensando que las estamos haciendo. Y adivinen qué, el consciente tiene un factor de error mucho más alto que el subconsciente. Entonces, cuando estás intentando impresionar a las personas, estás pensando en lo que estás haciendo porque estás haciéndolo para impresionar a las personas y tienes el factor de error de equivocarte mucho más alto a que si lo estuvieses haciendo de manera subconsciente porque es algo natural en ti. Entonces, cuando intentas impresionar a las personas, tienes más probabilidad de equivocarte y adivina qué, pierdes el respeto. Porque uno, las personas se dan cuenta que lo estás haciendo con intenciones de impresionar. Y número dos, cuando te equivocas, la mayoría de las reacciones sociales es que si te equivocas, no te van a respetar. Ojo, esto tómenlo con un margen de error y con un margen de criterio, porque no es porque te equivoques vas a perder el respeto de las personas. Eso nos convertiría en seres obsesionados con el perfeccionismo y de que no te puedes equivocar porque si me equivoco pierdo el respeto. Pero es cuando intentas impresionar a las personas. Si alguien te pide que hagas algo y te equivocas, te aseguro que esa persona no va a perder el respeto por ti. Pero si tú le dices a esa persona,
No, 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 deja, yo lo hago porque yo sí lo sé hacer. Dale, quítate de ahí que yo sí lo sé hacer. Y vas y lo haces y te equivocas, ahí es donde pierdes el respeto, porque estás intentando demostrar algo. Estás intentando probar algo que no deberías intentar probar. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Tú eres valioso como eres increíble como eres único, eres irrepetible y tienes un potencial ilimitado. No tienes que demostrarle nada a nadie. Pero las personas que se obsesionan con querer demostrar que valen algo, se obsesionan con querer demostrar las cosas y se equivocan, ahí es donde las personas normalmente pierden el respeto de estas personas. Mantén la mirada. Esto hay que hablar un poco de este tema. Uno de los libros que estaba leyendo referente al lenguaje corporal decía que mantener la mirada es importante para tener una conversación fluida. Y en mi caso, a mí me enseñaron que para respetar en una conversación tienes que mantener la mirada fija en las personas para demostrar concentración y para demostrar atención. Pero hay una enorme diferencia entre mantener la mirada de una manera natural y tener una mirada así donde para las personas que me están escuchando nada más, literalmente abrir los ojos de una manera un poco extraña. Sí es cierto que es importante mantener un contacto visual con las personas, pero no hasta el punto donde la persona se siente intimidada o no hasta el punto donde la persona se siente incómoda. Ahí es donde las desviaciones de la mirada usualmente se activan. Esto es algo que en la mayoría de los casos no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar hacia dónde miran los ojos cuando estamos teniendo una conversación. Hay muchos factores psicológicos que afectan en esto. Sin embargo, si estás consciente de que estás teniendo una conversación y que esta conversación es importante y quieres demostrarle a esta persona respeto, tú respetar a esta persona y que esta persona te respete a ti, lo primero que tienes que hacer es intentar mantener el contacto visual. Hay un tema de dominio, hay un tema de poder, hay un tema psicológico de imposición que tiene mucho que ver con la mirada. Aunque no lo crean, esto pasa mucho. Es una de las cosas que leí en el libro de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Él justamente hablaba de cómo mantener la mirada es una de las estrategias que puedes utilizar para mantener dominio y poder. También aparece en el libro de El elefante en la cabeza. Excelente libro. En estos dos libros justamente hablan de esto, del contacto visual y del mantener el contacto visual con las personas, porque el desviar la mirada implica desconfianza, implica inseguridad, pero también depende del escenario. Cuando tú desvías la mirada también significa irrespeto, o sea, que no le tienes respeto a la persona. Entonces, si es una persona con la cual estás hablando, con la cual no te interesa hablar, una de las formas que puedes cortar la conversación es simplemente desviar la mirada y mirar para otro lado, demostrarle a esa persona con tu lenguaje corporal que la información que te está dando no es algo que te interese o que hablar con esa persona o la interacción social con esa persona es algo que no te interesa. Pero si estás hablando con alguien y necesitas transmitir un mensaje y que ese mensaje sea entendido y respetado, lo mejor que puedes hacer es intentar mantener el contacto visual con la persona de la mejor manera posible, como les dije, sin caer en una situación un poco incómoda, que parezcas un acosador o algo por el estilo. Intentar hacerlo de la manera apropiada, intentar hacerlo de la manera correcta, pero no perder el contacto visual. Esto es súper importante para la comunicación no verbal, que es el 80% de la comunicación de los seres humanos. La mayoría de las personas nos comunicamos de una forma no verbal y es súper importante hacerlo de la manera apropiada, de una manera correcta. Y por último, toma más espacio. Esto tiene sus pros y sus contras. Cuando habla de tomar más espacio, esto es una representación muy común del lenguaje corporal. Cuando tú eres recordemos que nuestro cerebro es muy animal, ¿ok? Nuestro cerebro tiene muchas actitudes animales y esto es muy normal porque nosotros somos animales y evolucionamos, pero seguimos siendo animales y tenemos comportamientos animales igualmente. Y esto se refiere mucho al tema de ocupar espacio. Cuando tú ocupas un espacio, ya sea visual o físico, transmites tamaño, transmites el ser grande. Y el ser grande es igual a ser fuerte. Y yo sé que lo que estoy diciendo es irónico porque yo soy una persona bajita. Yo soy una persona bajita, yo soy una persona que ocupa poco espacio, pero
es el lenguaje corporal. Ya nosotros los humanos evolucionamos a no verlo a nivel de espacio físico, de volumen que ocupa una persona, pero sí en la forma en la que la persona transmite esta seguridad y esta confianza. El abrir la espalda, el sacar el pecho, todas estas cosas que nos decían nuestros abuelos y nuestros padres, que decían, saca el pecho, mete la espalda, camina derecho, tal. Todas estas cosas tienen mucho que ver con el lenguaje corporal y el cómo transmitimos nuestra forma de expresarnos ante el mundo. Entonces sí, hasta cierto punto, hacerlo de esta manera demuestra confianza. Aparte de que hay unos neurotransmisores que se activan en nuestro cerebro si nos ponemos a caminar derecho, si tenemos ciertas posturas en el cuerpo. Hay algo, por ejemplo, que leí recientemente, que es que cuando tú miras hacia arriba, se activan neurotransmisores que liberan adrenalina. Entonces te mantienen alerta. Por eso es que cuando la gente lee los celulares, no puedo bajar mucho la mirada y la boca porque pierdo el audio, pero cuando bajan mucho la mirada porque están viendo el celular, se sienten como que drogados, se sienten como que apaciguados. La razón es porque cuando miras hacia abajo, tu cerebro se relaja, y cuando miras hacia arriba, tu cerebro se activa y se prende. Entonces, si estás constantemente con la cara recta o mirando con la mirada un poco hacia arriba y de manera elevada, tu mente se siente en estado de alerta, tu mente se siente en un estado de vamos a estar preparados porque puede ocurrir algo, algo puede pasar. Y aparte de esto, el estar en una posición erguida, vuelvo y repito, te genera una sensación de ser más grande y al sentirte más grande, tu cerebro se siente con mucha más confianza y otras personas te perciben de la misma manera. Otras personas perciben ese lenguaje corporal de esa manera, de transmitir confianza, de sentirte con confianza. Ahora, que esto no sea un exceso, por favor, señores, que esto no sea un abuso. Yo he tenido que viajar en transporte público y yo me he tenido que sentar con personas que ocupan más espacio del que realmente necesitan con intenciones de demostrar respeto y lo que eres es un idiota porque no estás respetando el espacio de otras personas. Entonces, seamos limitados, ¿ok? Seamos conscientes. Yo creo que cualquiera de estos puntos que estoy leyéndoles a ustedes hay que saberlos aplicar hasta cierto punto. Todo tiene un hasta aquí llegas y hasta aquí tienes que hacerlo. Como repito, por ejemplo, en el contacto de la mirada, no quedar como un psicópata que está mirando a la persona. En este caso, también no ocupar el espacio de otra persona. O sea, todo tiene su límite, todo tiene su raya, ¿verdad? Hasta donde se tiene que trazar para no irrespetar a otras personas o no incomodar a otras personas. Así que por favor tómenlo en consideración antes de aplicar cualquiera de los puntos que acabo de leer. Recuerden que todo esto tiene muchos límites, todo esto tiene su tope, pero es importante que lo tengan en consideración siempre. Y ahora, pues así quedamos. Díganme en la caja de comentarios qué les parecen los tópicos o los temas que acabo de leer o los puntos que acabo de leer referente a cómo generar confianza, si están de acuerdo con alguno, si están de acuerdo con todos. Yo en lo personal algunos, digamos que los veo como un poco exagerados, no los veo de una manera como que sean 100% reales, como que sean 100% fijos, que tengas que hacerlos todos. Hay algunos con los cuales estoy de acuerdo y hay algunos con los cuales no. En algunos estoy de acuerdo porque tienen un efecto psicológico a nivel social y a nivel personal que transmite la confianza y transmite respeto. Y hay otros que son simplemente subjetivos, como por ejemplo la parte de la vestidura, como por ejemplo la parte de hablar más lento o de caminar más lento. Todo esto tiene mucho que ver con la parte subjetiva. Hay una parte subjetiva de todos estos artículos o de todos estos puntos, honestamente. Pero también hay una parte objetiva y psicológica que nos afecta, que creemos que no nos afecta. Así que nada, si están de acuerdo con lo que lo acabo de leer, con los puntos que acabamos de leer, si están de acuerdo con algunos, si los aplican, si hacen alguno de estos, no duden en dejármelo en la caja de comentarios y opinar conmigo si están de acuerdo o están en desacuerdo. Como siempre les digo, tienen derecho a opinar lo que ustedes quieran y podemos conversar de cualquiera de estos temas. Y si el episodio de hoy te gustó, no dudes en suscribirte a mi podcast, donde tengo temas muy parecidos a este durante mucho tiempo, y ahora que vamos a hacer estos cambios donde vamos a hacer un poco más interactivos, donde le voy a dar mi opinión referente a artículos y cosas que lea
de la sociedad y podamos hablarlo con el enfoque del desarrollo personal, puedan aplicar estos conceptos que ya conocemos, que ya hemos hablado en el podcast, en su vida para que podamos crecer y mejorar todos los días. Así que nada, y como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto, que tengan un excelente día y cuídense mucho.